Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Quería agradecer a la Fundación Consensus la iniciativa, al compañero y amigo gobernador José Manuel de la Sota y embajador también, por la presencia y por la diferencia de poder estar hoy en su casa aquí, al diputado González, a Grupo Patel, que me va a acompañar a Jorge Castro, los queridos amigos y amigas. ¿Cuál es nuestra visión del mundo? Este es un punto clave para ver dónde nos vamos a insertar. Lo cierto es que estamos en un mundo que todos los días cambia. Pero hace 2 días todos pudimos observar cómo Estados Unidos y China firman un acuerdo en el cual se ponen y deciden limitar las emisiones que afectan al cambio climático. Cuando uno ve esa foto, a uno le vienen 2 pensamientos. China y Estados Unidos están caminando juntos, en eso sí. ¿Cómo está mirando el mundo los acuerdos de China, Estados Unidos y el resto del mundo? Y aquí tenemos que hacer una observación. Hay un liderazgo vacante y un liderazgo emergente no consolidado. ¿Y en qué se manifiesta? Se manifiesta en la multiplicidad de conflictos que hay en el nivel internacional y la carencia de un liderazgo que pueda limitar esos conflictos. Esos conflictos se dan en distintas regiones, pero fundamentalmente concentrados en una región esencial que es el Medio Oriente. Medio Oriente, gran productor de petróleo y de luchas intestinas, históricos, religiosos, culturales. ¿Cómo incide esto en el resto del mundo? Hay un punto central, que es la producción de energía. Hoy el barril de petróleo llegó a $80 el barril, y eso está afectando y beneficiando a distintas potencias mundiales. Este es un primer esquema que uno tiene que ver. Que la relación de Estados Unidos con el mundo se ha modificado, el mundo ha cambiado, las crisis internacionales han modificado las relaciones de poder. Al modificarse las relaciones de poder, el sistema de alianzas se ha hecho cada vez más volátil. Lo que hoy se denomina como multipolarismo, finalmente es que cada país va buscando su propio interés y su propia alianza de mayor conveniencia. Si esto es lo que está ocurriendo, nosotros podríamos definir espacios mundiales en los cuales tenemos que mirar el futuro y ver dónde nosotros tenemos que insertarnos. Nuestra idea es que el espacio más pujante y menos conocido por nosotros es naturalmente el Asia, por varias razones. Primero, por razones culturales, por razones religiosas, por razones de distancia, y porque Asia durante mucho tiempo se volcó a sí mismo, a su propio desarrollo, hasta que emerge los últimos 20 años. Surge como
potencia hegemónica de esa región, la China. ¿Qué es la China para Occidente? Y aquí quiero hacer 2 o 3 reflexiones. Investigando un poco qué pensaban los historiadores a principios del siglo pasado sobre China, uno lee a Arnold Toynbee, un gran historiador británico, probablemente uno de los más importantes de la época. Dice que sería muy conveniente para Occidente que siempre entre China y Occidente estuviera Rusia, que fuera como una especie de colchón en el medio entre estas relaciones. Cuando uno mira la estructura de países donde China ejerce influencia, uno se pregunta cómo va a ser eso dentro de 20 años y cómo va a ser la influencia de China fuera de Asia. Y aquí mi segunda reflexión es que Occidente y Oriente van a tener que pensar en valores comunes. ¿Por qué? Porque son culturas diferentes. No es casual que la irradiación china en el mundo moderno actual esté exenta de una valorización de cómo es China hacia adentro. Y los grandes actores del comercio internacional están viendo a China fundamentalmente como una oportunidad. Hace cosa de 3 meses sale un artículo en el New York Times escrito por un chino que participó en las batallas de Tiananmen, donde murieron, se dice, entre 1.000 y 4.000 estudiantes. Esto ocurrió ya hace muchos años, pero tiene una consecuencia que ha quedado en la memoria de los jóvenes chinos que hoy ya no son tan jóvenes, como este caso de este hombre que está exilado en Australia y cuenta qué le habían pasado a sus colegas estudiantes en esa confrontación, que ellos estaban dudando de cuál era la estructura político-ideológica de China en función del desarrollo de China. Y que ellos pretendían tener una China más libre, una China donde el chino como ser humano se desarrollara con mayor libertad. Fueron fusilados. Él se muestra en esa nota en el New York Times como un sobreviviente y sostiene que en la China de hoy, esto lo leí en el mes de julio, en el New York Times, hay millones de jóvenes que piensan lo mismo. Y esos millones de jóvenes que piensan lo mismo, que tienen un sentido de libertad, tienen objetivamente una contradicción con el poder constituido de China. Y sostiene que la nueva tecnología y la revolución tecnológica va a ser el puente que va a liberar a los jóvenes chinos del futuro, porque los va a ligar no solo a Oriente, sino también a Occidente. ¿Por qué traigo esto? Cuando uno ve las reseñas, los analistas políticos, los académicos y los comerciantes, a veces no toman en cuenta lo que tiene Occidente, que es un acervo cultural de valores, y no lo hacen presente a esto. Hace poco, en un almuerzo con un embajador coreano,
Yo estaba en San Pablo, me invita, y le pregunto a este embajador, embajador, ¿usted qué opina de cómo es el comportamiento chino en el mundo? Me dice, el mundo no conoce mucho China, conoce los productos de China. En China gobiernan 2.000 personas, son 1.200 millones de chinos. Las 2.000 forman parte del Partido Comunista Chino. Y hay un partido que tiene 80 millones de afiliados. China invadió 2 veces Corea y pudimos expulsarlos. Ahora nos respetan. Lo mismo pasó con Japón. En el transcurso de la cena le pregunto, ¿y cómo ve usted el desarrollo de China en América Latina? Principalmente con Argentina y Brasil. Y me dice, China utiliza con Argentina y Brasil la política del cocodrilo. Y le pregunto, ¿cómo es la política del cocodrilo? Cocodrilo abre la boca, chino mete comida. Cocodrilo abre la boca, chino mete comida. Chino engorda. Abre la boca, más comida. Cocodrilo empieza a engordar y la única comida que le gusta es la comida china. Cuando el cocodrilo acostumbró, chino ata una cuerda y se lo lleva a su casa. ¿Por qué traigo esta anécdota que es un poco provocativa? Porque China está de moda. Porque creo que en el mundo que viene no solo hay una discusión comercial, hay una discusión de cómo nos vamos a relacionar entre los países, cómo nos vamos a relacionar entre los pueblos, cuáles van a ser los sistemas de representación en el cual nosotros nos vamos a relacionar y convivir internacionalmente. Y como está hoy planteado el sistema internacional, nosotros porque no lo vivimos, pero en las regiones donde hay conflictos es invivible esas regiones. No hay más que hablar con representantes de países que están en conflicto y países limítrofes, lo que están sufriendo esas regiones. Nosotros la preservación de la paz en América del Sur y en general en Latinoamérica, nosotros es un valor que lo damos por sobreentendido. Y es un valor que lo hemos construido entre todos. Los conflictos entre países provocan desgarramientos que perduran a lo largo de la historia. Y esto nosotros, gracias a Dios, hace más de 100 años que eso no ocurre. Decía que esto también se debe a la falta de liderazgo. Y de una u otra forma, en América Latina hay liderazgos compartidos. Y estos liderazgos compartidos generan una suerte de equilibrio de poder en la región que ha impedido enfrentamientos. Y los pocos enfrentamientos que pudieron haber ocurrido fueron limitados todos en su momento oportuno. Hablé de China, pero no hablé de Estados Unidos. Objetivamente, Estados Unidos ha perdido liderazgo, pero sigue siendo la primer potencia mundial. Porque uno toma PBI, tecnología, desarrollo, sigue siendo la primer potencia mundial. Cuando uno mira a Estados Unidos frente a la región, efectivamente ha perdido potencial en la región. Pero tampoco debemos ignorar que paradójicamente, y aquí voy a hacer una pequeña entrada en la política interna de nuestros países, nosotros rechazamos el ALCA en la conferencia de Mar del Plata. Y lo puedo decir porque yo en la OEA presidí la Comisión de la Iniciativa de las Américas.
como presidente representando 33 países y cuyo vicepresidente era un embajador americano. Dio la casualidad de que yo voy a ser embajador en Brasil cuando el ARCA es derrotado en Mar del Plata. ¿Cuál fue la sensación que yo tuve ahí? La primera, que Argentina y Brasil se tenían que poner de acuerdo para negociar con Estados Unidos. No tratar de derrotar a Estados Unidos para dejar este proyecto en el vacío. Consecuencia de eso, después de más de 10 años, es que la proyección de Estados Unidos vía México, Colombia, Perú, Chile, han creado tratados de libre comercio. Esos tratados de libre comercio han desarrollado el vínculo entre esos países y hoy el debate en el Mercosur es qué hacemos nosotros para vincularnos con esos países que han hecho eso. Hace una semana hubo una reunión en en Cartagena, donde se reunieron los cancilleres del Mercosur con los cancilleres de los países de la cuenca del Pacífico. Curiosamente hubo muy poca información sobre lo tratado. Fue una reunión meramente informativa. Y aquí juega un rol fundamental en cuanto a nuestra inserción internacional, que a nuestro entender no tiene una sola dirección, ni dos. El mundo se ha convertido en multipolar y nosotros debemos de acompañar con una estrategia múltiple al servicio del interés nacional. Y esa estrategia múltiple tiene que tener como eje, básicamente, nuestro propio territorio y el territorio de nuestros vecinos. No hay que hacer un ejercicio demasiado complejo para eso. Y ahí ocupa en primer lugar, naturalmente, Brasil, como se dijo anteriormente, pero también ocupa en primer lugar Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia, Perú, Colombia, Venezuela. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy, como está la región, por razones políticas, hemos creado fronteras de conferencias o de reuniones, donde tenemos reuniones donde estamos todos, tenemos reuniones donde estamos una parte y finalmente negociamos bilateralmente. Y eso afecta al conjunto. Mi experiencia de tanto tiempo en Brasil, yo diría que viví diferentes momentos. La primera etapa de 3 años fue una etapa donde el comercio crecía sostenidamente y las políticas macroeconómicas de nuestros dos países avanzaban por un lado y por el otro. También tengo que decir, quienes estamos convencidos con la integración con Brasil, es muy difícil integrarse con otro país y sobre todo con un país que tiene una economía 5 veces mayor si uno no tiene una visión política, económica en común. Y esto se logra políticamente y gestionando la política. Y en eso los dos países estamos en déficit. ¿Por qué? Porque no hemos logrado los instrumentos para llevarlo a cabo. La gestión pública, y hablo tanto de la diplomática como la de los distintos órganos públicos, tiene un déficit de gestión para llevar la integración hacia adelante. Esto requiere alta capacitación, alto involucramiento del sector público con el sector privado. Y esto no está desarrollado. En el sector más dinámico, que es el cual nos convoca hoy esta conferencia, que es el sector del agronegocio, en toda mi etapa en Brasil, obviamente era muy difícil juntar los sectores. Pude participar de un ejercicio
después de ser embajador, donde logramos, a través de una institución benemérita como es el Consejo Argentino de Relaciones Internacionales, en la cual Gustavo Orogopatel fue un partícipe activo de eso, se creó el GPS, Grupo de Productores del Sur, donde a mí me tocó en el inicio, porque después eso arrancó solo, articular la relación entre Argentina y Brasil. Y lo logramos producir un documento, logramos que las reuniones se hagan y participaron todos los sectores del sector en sus distintas manifestaciones. Eso está creado, eso existe. Esto fue pura gestión privada, cero gestión pública. Esto en la Argentina, no en Brasil, no en Uruguay, no en Paraguay. Y aquí hay que entrar en política interna, objetivamente. ¿Por qué nos pasa esto en nuestra política interna? ¿Por qué el sector más dinámico de la economía argentina tiene esta realidad? Bueno, estas son las cosas que hay que pensar, modificar y reestructurar. Mi sensación, y en eso coincido con lo que dijo Jorge, la Argentina tiene un potencial de investigación, de creación y de desarrollo en el sector del agronegocio, que cuando yo estaba en Brasil reflexionaba mucho sobre la relación bilateral y pensaba, lo que más en común tenemos es este sector, donde nosotros tenemos algunas ventajas, como ser, por ejemplo, la ingeniosidad, el emprendedurismo argentino, que ha creado su propia tecnología sobre la base de los límites que tuvo para desarrollarse. Y eso ha generado un ingenio que se ha transformado en virtud. Y esa virtud es la que potenció al país y es considerado internacionalmente como tal. Si la discusión es que vamos a tener que alimentar a 7.000 millones de personas, es evidente que la Argentina y Brasil tienen un potencial extraordinario para hacer eso. Mi pregunta y mi reflexión es cómo se gestiona eso. Con las estructuras que hoy tenemos, no se va a gestionar eso. En todo este tiempo no hemos podido tener una reunión donde se discuta la macroeconomía. Si yo tengo una política donde tengo inflación desatada y en otra tengo meta de inflación, no hay forma de empezar a pensar una gestión en común. Esto significa desprendimiento, humildad y grandeza. Nosotros no podemos creer que podemos entrar en un proceso de integración real si no hay algo en el cual uno cede. Cuando uno analiza, por ejemplo, curiosamente lo traigo como ejemplo porque me viene ahora a la memoria, cuando uno ve lo que hizo Schuman, De Gasperi, Adenauer, tienen algo en común, que los tres vivían en Europa en zonas de frontera. Entonces los tres vivieron la guerra como un conflicto de los dos lados. Los tres eran hombres despojados, tenían muy claro eso de primero la patria, pero además era la patria y mi vecino. Cuando uno lee los diálogos entre Schuman y Adenauer, entiende por qué Europa logró lo que logró. Lo mismo ocurre con De Gasperi. La pregunta que uno se hace es cuando Tancredo se muere. Es probable que Tancredo y Alfonsín hubieran hecho algo de eso. Fernando Henrique también.
Como no me cabe la menor duda que Lula es un convencido de esto. Tan es así que un día Lula declara que su objetivo, cuando era un joven metalúrgico, era ir a Córdoba a trabajar a la industria automotriz. Ese era su orgullo, de poder ser un trabajador brasilero paulista que se fuera a desarrollar como técnico matricero en Córdoba. O sea que hay una posibilidad, hay una realidad. Lo que tenemos que hacer es buscar los medios y cómo instrumentar la gestión de esto. Todos los ministerios de este país debían tener un representante que analizara a Brasil y sus vecinos al lado de cada ministro. La Cancillería no puede tener una dirección de América del Sur, tiene que tener 25 funcionarios estudiando Brasil y 2 más para que sean 27 que estudien cada estado. Nosotros tenemos con Brasil concentradas las compras en San Pablo y hay 20 millones de consumidores en Brasil que van de San Pablo hacia el norte. Vean el mapa electoral donde gana el PT, todo lo pintado en rojo, ahí no llegamos nosotros con nuestros productos. Llegamos a San Pablo y de ahí lo distribuyen, aumentando el flete el 200%. ¿Quién gestiona esto? ¿Dónde se gestiona? Por eso la alianza estratégica con Brasil, después de mi experiencia en Brasil, no tiene que ver con el qué, porque de eso estamos convencidos. Tiene que ver con el cómo. Y con Brasil lo que tenemos que organizar es el cómo. Y ahí es clave la relación de los dirigentes. Están pensando en el Parlamento acá hacer las listas de parlamentarios para el Mercosur. Algunos de los miembros de esa comisión en algún momento les sugerí que pensaran bien, que no agregaran a esa lista listas solamente distritales, que pensaran en esas listas cabezas que pensaran el conjunto de los países, pero el conjunto también de sus propios países, porque es mucho más fácil que se entienda un parlamentario de Amapá con un parlamentario de Jujuy que por ahí un parlamentario de Mendoza con uno de Buenos Aires, porque tienen problemáticas comunes. Hicimos un ensayo de esto en algún momento. Juntamos científicos, parlamentarios, políticos de una región muy limítrofe de Brasil al norte, Belém do Pará, con la Universidad de Belém do Pará como sponsor. Y llevamos la Universidad del Comahue, con industriales, profesores y demás. Tuvieron 2 días reunidos ahí. Lo curioso era ver las problemáticas comunes que tenían, era el aislamiento de Brasilia y de San Pablo, y de Buenos Aires, los dos. Cómo los proyectos productivos les costaba el doble llevarlos adelante. Cómo el potencial productivo de la región se podía multiplicar por 5 mucho antes que otros lugares. Era realmente sorprendente eso. Este ejercicio nos sirvió para pensar que lo mismo que nos pasa para adentro nos puede pasar para afuera. Y esto es un problema de gestión y de integración. Y para gestionar la integración, lo que tiene que haber es una firme voluntad política, pero además una firme voluntad jurídica, que tampoco la hay. ¿Por qué no hay voluntad jurídica? Porque la hemos roto. ¿Y por qué la hemos roto? Porque creemos que la integración es solo un problema político. No, la integración es un problema de gestión y de obligaciones y de derechos. Y los derechos y obligaciones tienen que estar jurídicamente establecidos. Recuerdo cuando estaba en España, en la época que era presidente Menem, hice un trabajo porque me sorprendió mucho
lo que los españoles hicieron para entrar en la comunidad. Prepararon sus técnicos de primer nivel. Entonces organicé un trabajo donde fui a Bruselas a estudiar lo que hicieron los españoles y de ahí me reuní con la Comisión Europea, con el Parlamento, y mi última reunión fue con el Tribunal de Luxemburgo, que resuelve las controversias entre los países. En el Tribunal de Luxemburgo, que es lo más interesante para contar por qué lo tenemos que tomar como una experiencia, el presidente del tribunal me dijo: embajador, la Comunidad Económica Europea es efectiva porque el que no cumple las normas que nosotros hacemos es sancionado. El primer país sancionado fue Gran Bretaña, y a Gran Bretaña la sancionamos en ese momento con 2 millones de libras, lo cual era mucho dinero. Nosotros, en el proceso de integración europea, estamos siguiendo muy de cerca lo que están haciendo ustedes en América del Sur. Y le voy a decir algo, embajador. El problema de ustedes es que están integrando países diferentes. Países grandes, pequeños y medianos. Pero si ustedes no tienen un sustento jurídico que haga valer el poder de uno como el poder del otro, en las proporciones que corresponden, el grande se come al chico. Y esto no es por legislación, esto es por la realidad de cómo funcionan los intereses y los hechos. ¿Qué hicimos nosotros este último tiempo en el Mercosur? Controversias con Brasil, controversias comerciales. ¿Qué hacíamos? Le limitábamos las exportaciones a Brasil. ¿Qué hace Brasil? Algo muy sencillo. Toma el mapa argentino, dice: ¿de dónde vienen las manzanas? De Río Negro y Neuquén. ¿De dónde vienen los olivos? De La Rioja, Catamarca. ¿De dónde viene el ajo? De Mendoza. ¿De dónde viene la uva? De Mendoza y de San Juan. Bueno, aplíquele una medida sobre estos 7 u 8 productos, que afecta las economías regionales y se sublevan las economías regionales. Esto es así, no hay salida. Mi pregunta es, esto me tocó vivirlo a mí, negociarlo. Cuando esto se produce, el hecho en sí mismo es el efecto, la causa está en otro lado. La causa es que el sistema de gestión de cómo nos estamos integrando está equivocado. No quiero entrar en la industria automotriz, ni quiero entrar a la idea de cómo es el déficit con Brasil. Históricamente nosotros hoy tenemos, los últimos 10 años tenemos a favor. Ahora tenemos 700 millones de dólares de superávit, pero hemos reducido el comercio al 30%. Tenemos la industria automotriz parada, tenemos empresas paradas. Si nosotros queremos tener una alianza estratégica con Brasil, impulsando las cadenas virtuosas que tenemos, como puede ser la cadena del agronegocio, tenemos que empezar a despejar la maleza. Y eso va a ser probablemente debate durante el 2015 y va a ser producto de políticas a partir de 2015, que si no las tenemos presentes, probablemente lo que era una ilusión se pueda transformar en una frustración. Yo soy hincha y estoy convencido, después de haber estado tanto tiempo involucrado en esto, de que haciendo las cosas mínimamente bien, esa ilusión se puede hacer una realidad. Muchísimas gracias.